Rusia está sangrando. La tasa de bajas del país ha alcanzado niveles sin precedentes, con decenas de miles de soldados siendo enviados a casa, ya sea envueltos en vendas o encerrados en ataúdes. Antes, esas cifras eran manejables para Vladimir Putin y sus comandantes del Kremlin, pues siempre podían reemplazar a los caídos. Ahora es un gran problema, ya que mientras aumentan las pérdidas de Rusia, su reclutamiento disminuye. Durante meses, los muertos y heridos han superado a quienes quieren unirse a las filas rusas, lo que ha obligado al Kremlin a tomar medidas más desesperadas para controlar una crisis fuera de control. Esto era previsible. Desde el inicio de la guerra, los comandantes rusos han usado tácticas imprudentes, enviando soldados a la batalla sin suficiente preparación, entrenamiento ni equipo. Para muchos, la llamada Operación Militar Especial no fue más que una misión suicida. Y como Ucrania ofreció una resistencia mucho más fuerte de lo que Moscú esperaba, no pasó mucho tiempo antes de que los primeros soldados rusos cayeran en combate. A medida que avanzaba la guerra, solo empeoró. Para reducir la cantidad de tanques y vehículos blindados que estaban siendo destruidos, el Kremlin cambió de táctica, ordenando a las tropas que atacaran las posiciones ucranianas sin apoyo blindado. Desde entonces, incontables escuadras de hombres han sido enviadas a morir. Hermanos, padres e hijos, tratados como poco más que carne de cañón, lanzados a las líneas de fuego por comandantes ineptos que siguen creyendo que sus tácticas de fuerza bruta terminarán dando resultado, a pesar de literalmente años de evidencia en contra. Mientras tanto, Ucrania se fortalecía constantemente con cada año que pasaba. Ya no solo se atrincheraba y resistía a los ataques de Rusia, buscaba activamente y destruía a sus enemigos, dominando el arte de la guerra con drones mientras desarrollaba armas más grandes, mejores y más explosivas para usar contra la maquinaria de guerra del Kremlin. Hasta los observadores casuales veían lo evidente. La estrategia insensata de Rusia era completamente insostenible a largo plazo, y solo era cuestión de tiempo antes de que la catastrófica tasa de bajas del país resultara insoportable. De hecho, ya en febrero de 2025, el Instituto para el Estudio de la Guerra señaló que el país estaba llegando al punto en que su reclutamiento ya no sería suficiente para contrarrestar sus bajas. El sistema actual de generación de fuerzas de Rusia parece incapaz de reclutar la cantidad de personal que el ejército ruso necesita para mantener el ritmo actual de operaciones ofensivas de Rusia. Todas las señales estaban presentes. Rusia no solo perdía grandes cantidades de tropas, también había evidencia suficiente de que empezaba a tener más dificultades para reclutar miembros para sus filas militares. Las autoridades regionales de Rusia, por ejemplo, habían comenzado a realizar campañas promocionales más intensivas durante varios meses para atraer nuevos reclutas, mientras aumentaban los pagos únicos que se les daban a ellos y a sus familias si decidían alistarse. Esos pagos incluso comenzaron a superar drásticamente el salario promedio ruso, con el Kremlin esperando claramente que más dinero fuera suficiente incentivo para atraer a más personas. El ministro de Defensa ruso tomó medidas para modificar la ley para permitir que personas con ciertas enfermedades y trastornos ingresen al ejército. El país incluso le pidió a uno de sus pocos aliados restantes, Corea del Norte, que enviara algunas tropas para ayudar a liberar territorio ruso que Ucrania había logrado tomar en la región de Kursk del país. Al ver todas estas pruebas acumuladas, un país racional habría ajustado sus tácticas en el terreno para reducir el número de bajas. Sus comandantes podrían haber dejado de ordenar tantas misiones de asaltos suicidas e inútiles en el frente, permitiendo que más tropas rusas sobrevivieran y estuvieran listas para pelear otro día. Pero Rusia rara vez ha sido percibida como un país racional en los últimos años. Incluso cuando el número de bajas aumentaba mucho más allá de lo que cualquiera consideraría sostenible, Rusia persistía obstinadamente con sus tácticas imprudentes y necias. Reclutas llegaban al frente y eran enviados de inmediato a zonas letales, donde muchos morían en sus primeras semanas. De hecho, ya desde finales de 2024, los principales analistas revelaron que la esperanza de vida promedio de un recluta ruso era de entre 2 semanas y un mes. Con el paso del tiempo, se volvió aún más corta. Era solo cuestión de tiempo para que Rusia no pudiera reclutar suficientes soldados para reemplazar sus bajas en el frente. Y ese momento parece haber llegado a finales de 2025, casi 4 años después de iniciados los combates. Informes a principios de 2026 revelaron que Rusia había comenzado a perder varios miles de soldados más de los que podía reclutar. Fue un momento importante en la guerra, pero Ucrania tuvo que esperar y ver si solo era un incidente aislado o el inicio de una nueva tendencia dramática. Fue lo segundo.
El mismo patrón continuó en los meses siguientes. Y de nuevo, durante varios meses consecutivos que abarcaron finales de 2025 y principios de 2026, Rusia perdió más soldados de los que reclutó. Aunque es imposible obtener las cifras exactas y las estimaciones varían de una fuente a otra, la iniciativa Quiero Vivir, una línea directa estatal establecida en Ucrania para ayudar a los soldados rusos a rendirse de manera segura, afirma que Rusia reclutó poco más de 80,000 personas en los primeros 3 meses de 2026. Mientras tanto, datos del Estado Mayor ucraniano, repetidos por el Instituto para el Estudio de la Guerra, indicaban que, durante ese mismo periodo de tiempo, el Kremlin sufrió pérdidas de más de 85,000 de Saint-Oman. Datos del investigador alemán Janis Kluge muestran cómo han cambiado los niveles de reclutamiento ruso desde 2024. Kluge descubrió que, aunque 2024 fue un año relativamente estable y Rusia pudo alcanzar o incluso superar constantemente sus objetivos de reclutamiento, las tasas comenzaron a disminuir a lo largo de 2025. En algunos meses hubo una disminución del 20% o más en nuevos reclutas en comparación con los meses anteriores. Y para 2026 la diferencia era evidente. En los primeros meses de este año, Rusia estaba reclutando en promedio solo 800 soldados por día. Pero en el primer trimestre de 2025, estaba incorporando entre 1,000 y 1,200 al día. Como resultado, Quiero Vivir y otras organizaciones han predicho que lo más probable es que Rusia no alcance su objetivo de reclutar a 409,000 soldados por contrato en 2026, y no es nada sorprendente. El país se enfrenta a cada vez más dificultades para hallar personas dispuestas a firmar un contrato que probablemente les cause la muerte en pocas semanas. Al principio de la guerra no era tan difícil. En ese entonces, Rusia todavía podía confiar en su máquina de propaganda para hacer que la gente creyera que la operación militar especial iba bien, que el pueblo de Ucrania solo esperaba ser liberado por valientes héroes rusos y que toda la operación terminaría en poco tiempo. Muchos hombres ingenuos y crédulos físicamente aptos creyeron esas historias. Pensaron que podían alistarse en el ejército, cobrar un buen cheque para ayudarse a sí mismos o a sus familias, cumplir su tiempo en el frente y luego regresar a casa una vez que la conquista de Kiev estuviera completa. Pero las semanas se volvieron meses y luego años, y las mentiras del Kremlin fueron cada vez más evidentes. Aunque muchos seguían dispuestos a luchar, varios empezaron a ver la verdad. Sabían que aceptar ir al frente en Ucrania era, en efecto, una sentencia de muerte. Podían ver que Rusia no estaba ganando esta guerra y que lo más probable era que continuara durante años. Y cada vez más personas no querían tener nada que ver con eso. Con el paso del tiempo, se ha vuelto mucho más difícil para los reclutadores rusos convencer a la gente de que deben ir a luchar, así que se desesperaron. No solo aumentaron los incentivos financieros que ofrecían, también recurrieron a tácticas más engañosas para cumplir con sus cuotas. Por ejemplo, visitaron cárceles y ofrecieron a los convictos salir de sus celdas y borrar sus sentencias si aceptaban servir 6 o 12 meses como soldados. Empezaron a reclutar personas con enfermedades graves o terminales, como VIH, tuberculosis o hepatitis C, que normalmente estarían exentas del servicio militar. Personas con adicciones al alcohol y drogas fueron obligadas a firmar contratos militares, muchas sin saber en qué se estaban involucrando. Amenazaron a minorías étnicas e inmigrantes con deportarlos si no se unían al ejército y presionaron a las comunidades más pobres del país. Incluso engañaron y traficaron a miles de hombres de África para que se unieran a la guerra, usando pretextos falsos, mentiras descaradas o falsas promesas de grandes salarios para atraerlos lejos de sus tierras natales. Pero nada de eso ha sido suficiente para contrarrestar las bajas. Rusia sigue perdiendo más hombres de los que puede reclutar, así que ahora está aún más desesperada. Pero antes de profundizar en eso, estás viendo The Military Show. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Los reclutadores rusos antes se enfocaban en personas pobres, minorías, enfermos y discapacitados. Ahora dirigen su atención a los jóvenes. Un asombroso informe de CNN publicado en abril de 2026 ha revelado una enorme campaña de reclutamiento dirigida exclusivamente a estudiantes universitarios y graduados en varias regiones de Rusia. Como otras campañas de reclutamiento, esta también está llena de mentiras. Por ejemplo, tras analizar muchos sitios web de universidades rusas, redes sociales, medios locales y conversar con estudiantes, CNN halló que reclutadores rusos prometen contratos de 1 año y la oportunidad de aprender habilidades de alta tecnología sin servir cerca del frente. En realidad,
Gran parte de esto probablemente sea completamente falso, y los expertos advierten que cualquier estudiante que se inscriba podría estar en riesgo de ser enviado a zonas de muerte en la línea del frente en cualquier momento, sin previo aviso ni recurso. La campaña aparentemente comenzó en enero, solo un par de meses después de que el Ministerio de Defensa de Rusia anunciara la formación de una nueva rama militar, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, una unidad dedicada completamente a la guerra con drones. Poco después, universidades de toda Rusia comenzaron a compartir videos, imágenes y carteles de reclutamiento militar en sus redes sociales, animando o incluso aconsejando a los graduados que se inscribieran. Algunas fueron más allá, invitando a soldados y veteranos rusos que dieron discursos motivacionales cargados de propaganda a los estudiantes sobre la llamada Operación Militar Especial. Un medio de comunicación ruso independiente especializado en asuntos estudiantiles investigó más a fondo la historia, descubriendo que al menos 269 universidades y colegios en toda Rusia y en los territorios ucranianos ocupados participan activamente en esta campaña de reclutamiento. Esto abarca instituciones prestigiosas como la Universidad Estatal de San Petersburgo, donde estudió Putin, y la Escuela Superior de Economía en Moscú, que organizó su Festival de Sistemas No Tripulados en febrero. Al ver imágenes, videos y publicaciones en redes, es claro que la campaña de marketing va dirigida a los jóvenes. Un video muestra a un joven ruso jugando videojuegos en su cuarto, mientras una voz en off dice: «Te dijeron que perdías el tiempo con los videojuegos». Luego, el jugador se transforma en un operador de drones mientras la narración continúa. Pero hay un lugar donde tu experiencia es especialmente valiosa. Es un truco de marketing simple pero eficaz. Y la temática de videojuegos es casi omnipresente en otros materiales promocionales. Por ejemplo, un video de la Universidad de Economía Plekhanov en Volgogrado muestra una pantalla dividida con un gamer de un lado y un operador de drones del otro, con el subtítulo «Elige la skin correcta». Algunas publicaciones de reclutamiento incluso indican claramente que se dará prioridad a los gamers en el proceso de solicitud. Es una enorme presión para los jóvenes, muchos de los cuales pueden estar preguntándose cuáles serán sus próximos pasos en la vida y carecen de orientación, dirección o modelos a seguir que les ayuden a elegir el camino correcto. Para algunos, esta campaña se siente como una traición, pues las instituciones que debían formarlos y educarlos ahora abogan para que firmen y entreguen sus vidas. Un estudiante resumió sus sentimientos sobre el tema para CNN. Los estudiantes enfrentan mucha presión y los constantes llamados a unirse a la operación militar especial son molestos. Es peor darse cuenta que la universidad hace todo para enviarte a la guerra. Un estudiante contó que a quienes fueron a los eventos de reclutamiento en el campus les prometieron condonación de deudas estudiantiles, otros beneficios y solo un año de servicio en la retaguardia lejos del frente. Sin duda, esta es una de las campañas de reclutamiento mejor planeadas de la guerra hasta ahora. Y fue una de las máximas autoridades del país, el Ministerio de Defensa ruso, quien decidió exactamente cómo debía funcionar. El abogado militar ruso, Artem Kliger, afirmó que el Ministerio de Defensa dio instrucciones precisas a las universidades sobre a quién dirigir sus esfuerzos y cómo atraer su atención. Las instrucciones del ministerio indican que estudiantes de ambos sexos deben ser objetivo, y que las universidades deben destacar que cualquier recluta obtendrá conocimientos y habilidades únicas, con menor riesgo que un soldado común. También ordena que se ofrezcan incentivos financieros significativos, con un mínimo de 400,000 rublos, casi $5,000. Sin embargo, algunas universidades están yendo mucho más allá, como la Estatal de San Petersburgo, que está ofreciendo pagos únicos de alrededor de $10,000 solo por inscribirse, seguidos de un salario base anual de casi $70,000. Kliger indica que el dinero probablemente sea lo único verdadero de toda esta campaña. Todo lo demás es mentira. Es un simple contrato con el ejército ruso, sin plazo y sin condiciones especiales. Porque todos estos anuncios omiten mencionar un hecho muy importante. Putin nunca ha cancelado formalmente el decreto de movilización parcial que firmó en septiembre de 2022. Ese decreto cambió completamente la situación para los reclutas militares rusos, estableciendo que todos los nuevos contratos militares seguirán vigentes hasta que termine el periodo de movilización parcial. Ese periodo aún no ha terminado, así que cualquiera que firme un contrato ahora sigue estando sujeto a este decreto. En otras palabras, no existe tal cosa como un contrato de un año con plazo fijo. Los jóvenes que caen en esta trampa no solo pasarán un año al margen, jugando con drones como videojuegos, antes de ser enviados sanos y salvos a sus familias. Se quedarán atrapados allá, potencialmente hasta que mueran o estén demasiado heridos para seguir luchando. Y empeora,
La promesa de que los estudiantes reclutados serán destinados lejos del frente tampoco se basa en ninguna ley o legislación real. Como dice Grigorio Sverlin, responsable de la ONG antibélica Get Lost, al firmar el contrato, uno se vuelve esclavo del Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa puede enviarlo a cualquier unidad que necesite, no se puede elegir. La buena noticia es que muchos de los estudiantes saben todo esto, o al menos son lo suficientemente conscientes como para entender que enlistarse en esta guerra no es una idea inteligente. Todos los estudiantes entrevistados por CNN compartían desconfianza hacia la propaganda del Kremlin. Uno dijo que nadie de su clase o amigos pensaba firmar un contrato, ni siquiera en situaciones financieras difíciles. Otro señaló que no le parecía convincente esta tontería y pidió a sus compañeros comprender que es una estafa. Sin embargo, eso no significa que la campaña vaya a fracasar. Puede que no atraiga suficientes nuevos reclutas como para reponer completamente las filas tambaleantes de Rusia, pero aún podría ser suficiente para convencer a algunos de los estudiantes más crédulos, confundidos o con dificultades para que firmen el contrato. De hecho, parece que algunas universidades están enfocando activamente sus esfuerzos de reclutamiento en los estudiantes que corren mayor riesgo de reprobar sus cursos. Un estudiante contó que fue citado a una reunión especial para quienes van rezagados, donde a él y a otros les alentaron a unirse al ejército. Otro relató una historia más preocupante, donde la universidad casi expulsó a un tercio del grupo y los obligó a firmar ahí mismo un contrato para conservar su lugar. Algunas universidades usan tácticas cada vez más insidiosas para cumplir sus cuotas de reclutamiento. Se ha reportado que algunas están reduciendo los plazos para que los estudiantes entreguen sus trabajos, dificultando que obtengan las calificaciones necesarias para aprobar. La lógica es fácil de seguir. Hacer que sea más difícil para los estudiantes aprobar, así más estudiantes reprueban, y esos mismos estudiantes que están luchando y estresados serán más fáciles de presionar para que se alisten. Un estudiante dijo que el personal universitario buscaba a alumnos de primer año con problemas de salud mental o dificultades de integración y los tomaban específicamente como objetivo. A esos estudiantes se les invita a charlas personales donde se les ofrecen trabajos en el ejército para garantizar que terminen sus carreras y eviten deudas grandes. Estas son historias realmente impactantes de claro abuso emocional. Las universidades, lugares a los que la gente va para ser apoyada, para aprender, para adquirir el conocimiento y las habilidades que necesitan para lograr sus sueños o ser productivos. Los miembros de la sociedad están volviéndose activamente contra sus propios estudiantes, explotando cruelmente sus miedos y tensiones, todo para alimentar la insaciable máquina de guerra del Kremlin. Como concluye un estudiante, nunca imaginé que mi querida universidad se convertiría en algo de lo que tendría que proteger a mis amigos. Pero eso es lo que es la Rusia de Putin hoy en día. Un lugar donde la gente es tratada como ganado, los soldados como simples piezas de carne y hasta los adolescentes, con toda una vida por delante, son tomados como blancos sin piedad en sitios donde deberían sentirse seguros. Esto se debe a que el ejército ruso está en su punto más débil, como muestra este video, que explica cómo las tácticas del Kremlin han debilitado a su ejército. O bien, mira este video para conocer la extraordinaria historia de cómo las tropas del Kremlin están siendo obligadas a rendirse no ante soldados, sino ante drones y robots, mientras Ucrania lleva la próxima generación de la guerra directamente a la puerta de Rusia. Y finalmente, para más análisis detallados como este, asegúrate de suscribirte a The Military Show hoy mismo.